Módulo 3. Responsabilidades. 1. Responsabilidad laboral en el Sistema de General de Riesgos Laborables. Cuando hablamos del Sistema General de Riesgos Laborales, nos retornamos al Decreto 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Con el pasar del tiempo, nace la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. ¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales? El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos. A. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. B. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. C. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. De fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. ¿Cuál es el campo de aplicación? El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general. ¿Cuáles son las características del Sistema General de Riesgos Laborales? El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene las siguientes características. A. Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. B. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración de este. C. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales. D. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto. F. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador. G. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en el presente decreto. H. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de los empleadores. Y la relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se establecen en este decreto. J. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de ATP, o cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de continuidad, al Sistema General de Riesgos Profesionales que por este decreto se organiza. K. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación. L. Los empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrá estas entidades administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario. Parágrafo.
Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la sostenibilidad financiera del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quién conforma el Sistema General de Riesgos Laborales SGRL? El Sistema General de Riesgos Laborales SGRL lo conforman las entidades encargadas de la dirección, control y vigilancia del sistema como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ARL, es decir, las administradoras de riesgos laborales públicas y privadas. Los empleadores. Los trabajadores. ¿Cuáles son las responsabilidades en el Sistema General de Riesgos Laborales? Las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales son compartidas entre la empresa, la ARL y el trabajador, y son: la empresa afilia a todos sus trabajadores al sistema y desarrolla programas de prevención y control de los riesgos laborales. La ARL asesora y brinda asistencia técnica a la empresa para el desarrollo de los programas de prevención y atiende a los trabajadores que se accidentan o enferman por causas propias del trabajo que desarrollan. El trabajador cuida su salud, cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo, definidas en la empresa. Responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral surge al momento de pactar el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador, el cual, según el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, dice: de modo general incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. El control de esta responsabilidad es ejercida por el Ministerio de Trabajo. ¿Quién tiene la función de vigilancia y control en la aplicación de las relaciones laborales legales vigentes? Es aquella responsabilidad que surge cuando el empleador debe asumir todas las prestaciones asistenciales y económicas que se generen como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. El empleador ve desplazada dicha responsabilidad desde la creación del sistema de riesgos laborales, donde son las administradoras de riesgos laborales las encargadas de asumir este tipo de contingencias, dando lugar a la denominada reparación tarifada de los riesgos. ¿Cuáles son las funciones de las administradoras de riesgos laborales ARL? Las administradoras de riesgos laborales, entre otras funciones, están encargadas de el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, la asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se realizarán en la empresa, la atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o enfermen por causas propias de su trabajo, el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. ¿Qué es la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y qué se busca con ella? La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales es un seguro de la Seguridad Social, cuyo fin es proteger la salud de los trabajadores y atender las contingencias derivadas de las condiciones propias del trabajo. Los trabajadores afiliados al SGRL que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tienen derecho al reconocimiento de prestaciones asistenciales, servicios de salud y económicas, reconocimiento económico. ¿Quiénes deben afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales? Se deben afiliar en forma obligatoria al SGRL. 1. Los trabajadores dependientes. 2. Los jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes. 3. Los servidores públicos, incluye a los concejales y ediles. 4. Los vinculados con contrato de prestación de servicios con una duración superior a un mes. 5. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativos son requisito para la culminación de sus estudios. 6. Los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. 7. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución. 8. Los afiliados a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. 9. Los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta. Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpos de Bomberos. 10. Aprendices del SENA, fase práctica. ¿Cómo es la afiliación de trabajadores dependientes?
Los trabajadores con vínculo laboral vigente, dependencia laboral, deben ser afiliados por parte del empleador mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación a la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliada la empresa. El empleador es el responsable del pago total de la cotización. Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deben efectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Cómo es la afiliación para trabajadores con contrato de prestación de servicios? El Gobierno Nacional expidió el Decreto 723 de 2013, cuyo objeto es establecer reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores vinculados a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, como contratos civiles, comerciales o administrativos, y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. Condiciones generales. A la afiliación se hace a través del contratante. B. El contratista tiene libre escogencia de su administradora de riesgos laborales. C. Si el contratista cuenta con más de un 1 contrato de prestación de servicios, debe afiliarse a una sola ARL. D. Cuando un trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma administradora de riesgos laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. Debe hacer el pago anticipado de la cotización. F. Cuando los trabajadores independientes laboren en actividades con clase de riesgo 1, 2 o 3, definidas en el Decreto 1607 de 2002. Le corresponde al contratista pagar el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. G. Cuando los trabajadores independientes laboren en actividades de alto riesgo, actividades con clase de riesgo 4 y 5 definidas en el Decreto 1607 de 2002. El contratante es responsable por el trámite de liquidación de aportes, traslado de las cotizaciones y pago de la cotización a la administradora de riesgos laborales. La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre la clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución que contrata, la clase de riesgo propia de la actividad ejecutada por el contratista, y cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo, se tomará la actividad principal de la entidad o institución. J. La afiliación, el retiro y las novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores y contratistas debe hacerse en el formulario único adoptado en el anexo técnico de la Resolución 2087 de 2013. ¿Cómo se pueden afiliar los trabajadores independientes de manera colectiva? El Ministerio de Salud y Protección Social permite la afiliación de trabajadores independientes de manera colectiva, si se cumplen los siguientes requisitos. Presentar copia de la personería jurídica. Acreditar un número mínimo de 500 y 500 a afiliados. Presentar el listado actualizado de afiliados activos. Presentar copia de los estatutos de la agremiación. Presentar copia del reglamento interno en el que se señalen los deberes y derechos de los afiliados. Acreditar mediante certificación la constitución de la Reserva Especial de Garantía Mínima, 300 a SMMLV para los primeros 500 afiliados, y por cada afiliado adicional. Prever de manera permanente el valor de las cotizaciones de 2 a meses a cada uno de los sistemas de seguridad social integral, SGSS, y a los que se encuentren afiliados de manera colectiva. Establecer dentro de sus estatutos el servicio de afiliación colectiva al SGSSI. Anexar la certificación expedida por la entidad financiera en la que conste la inversión de los recursos de la Reserva Especial de Garantía Mínima o póliza de garantía de cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social. Anexar los estados financieros, donde se refleje la Reserva Especial de Garantía Mínima, cuando ésta se haya constituido a través de una entidad financiera. Acreditar un patrimonio mínimo de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin incluir la Reserva Especial de Garantía Mínima. Precisar a qué sistema de seguridad social se afiliarán de manera colectiva sus trabajadores independientes. ¿Cómo se pueden afiliar los trabajadores dependientes que laboren por periodos inferiores a un mes? Cumplan con las siguientes condiciones. Que se encuentren vinculados laboralmente. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días.
Que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un 1 a SMMLV. Cotizarán a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar por periodos inferiores a un mes, siempre y cuando se encuentre afiliado al régimen subsidiado de salud. Para tener de estos beneficios debe encontrarse vinculado laboralmente mediante un contrato de trabajo vigente. Que el vínculo laboral obligue a laborar por un periodo inferior a 30 días por mes calendario, y que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a 1 a SMMLV. Este esquema de cotización no permite cotizar por horas o por días, ni modifica el régimen laboral vigente, especialmente en lo que se refiere a duración de los contratos de trabajo o al régimen de jornada. El empleador es responsable del pago de la cotización a riesgos laborales y subsidio familiar. En pensiones se cancela de manera compartida, del 16% respectivo. Corresponde un 12% al empleador y un 4% al trabajador. El pago de estas cotizaciones debe efectuarse por el empleador a través de un operador de información del PILA, quien deberá reportar mensualmente los días que trabajó y el salario que pagó. Para el Sistema General de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario mínimo mensual legal vigente y se cotizará por el mes completo. ¿A cuántas administradoras de riesgos laborales ARL se puede afiliar el trabajador? ¿Quién lo afilia y quién paga la cotización? Toda empresa debe estar afiliada a una sola administradora de riesgos laborales ARL, en donde el empleador define cuál administradora de riesgos laborales cubrirá los riesgos laborales de su empresa. Asimismo, el pago total de la cotización corre por cuenta del empleador y de acuerdo con su clase de riesgo. Los afiliados con contrato formal de prestación de servicios y los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo tienen el derecho a la libre escogencia de su administradora de riesgos laborales, debiendo afiliarse a una sola. La excepción corresponde en el caso de que el contratista, persona natural, sea un trabajador dependiente y que simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, el cual debe seleccionar la misma administradora de riesgos laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. Al contratista le corresponde pagar, de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo 1, 2 o 3. El contratante será responsable del pago del aporte al Sistema General de Riesgos Laborales cuando el contratista labore en actividades de alto riesgo, riesgo 4 y 5. Decreto de actividades económicas. Cuando inicia la cobertura en riesgos laborales para el trabajador. La cobertura en riesgos laborales se inicia al día siguiente de la afiliación del trabajador por parte de la empresa a la administradora de riesgos laborales. Es necesario que el trabajador esté afiliado a la administradora de riesgos laborales antes de iniciar sus labores en la empresa. 2. Responsabilidad civil en el Sistema General de Riesgos Laborales. La prevención de los riesgos profesionales en el sistema colombiano es responsabilidad del empleador. Así lo establecen, entre otros, el Decreto Ley 1295 de 1994 en su artículo 56 y la Circular Unificada de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, a través de los cuales se asigna al empleador la obligación de establecer y ejecutar de forma permanente el programa de salud ocupacional, dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal idóneos para el ejercicio de su labor y garantizar que las mismas se realicen en ambientes de trabajo saludables. En el momento en que ocurre un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad profesional, el Sistema General de Riesgos Profesionales, a través de la ARL, antes ARP, pone a disposición del empleado accidentado todos sus beneficios. Es decir, se garantiza la prestación de todas las atenciones asistenciales que requiera el afiliado, buscando la reincorporación al aparato productivo del país. En ese lapso, y mientras le sea imposible desempeñar su actividad, asume el pago de los salarios que se vayan causando, y en caso de requerirlo, asume las indemnizaciones o las pensiones que la ley contempla. Cabe advertir que las coberturas se determinan ajustándose a las previsiones que la ley hace sobre la materia, y que, en algunos casos, los daños causados a los empleados o a sus herederos son superiores a los que la ley le indica a la ARL, antes ARP, a qué debe pagar. A través de las brigadas de primeros auxilios, que deben tener los empleadores al interior de sus organizaciones, se debe brindar la atención de urgencias en el sitio del accidente.
De igual forma, y tal como lo establece el artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, es obligación del empleador poner en conocimiento de la ARL, antes ARP, de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional mediante los formatos diseñados para tal efecto. No son pocas las obligaciones con las que carga el empleador, dirigidas directamente a que el empleado conozca sus obligaciones, y lo que es más importante, las cumpla. Esta premisa es el desarrollo de la obligación que tiene el empleador de realizar la prevención de los riesgos que él pone en marcha. Si el empleador es el encargado de identificarlos, la prevención deberá realizarla conjuntamente con el empleado. Es por ello que tiene la obligación de entregar los elementos de protección personal, instruir a los empleados en su utilización y reponerlos cuando sea necesario. Además, debe utilizar las herramientas con que cuenta al interior de la relación laboral para hacer cumplir a sus empleados las obligaciones de su cargo. De conformidad con lo anterior, la delegación que hace el empleador de la prestación de los servicios de prevención y asistencia en riesgos profesionales no lo libera de sus obligaciones con los trabajadores o los terceros que le presten un servicio como son los trabajadores en misión o contratistas. En los perjuicios que cause cuando se compruebe que una conducta antijurídica de su parte desencadene. Negligencia, incumple por indolencia, apatía, pereza, desidia. No tiene programa, no acciones, no prevención, no EPP. Resumen, no hacer salud ocupacional. Imprudencia, se hace, pero se hace mal, sin prever resultados o consecuencias adversas. Impericia, ineptitud o incapacidad técnica, ignorancia, desconocimiento, error, juicio inexacto, o inhabilidad, falta de destreza. 3. Responsabilidad penal en el Sistema General de Riesgos Laborales. La responsabilidad penal no se puede imputar objetivamente, se precisa la existencia de culpa o dolo, y que exista un responsable, por acción u omisión, por lo menos culposa o voluntaria, dolosa. De este modo, el empresario solo podrá ser declarado responsable penalmente cuando en su conducta se observen tales requisitos. Y no por el mero hecho de ser titular de la empresa donde se produjo la conducta delictiva. Esta peculiaridad resulta, en definitiva, coherente con los propios fines del delito y de la pena según la ley penal colombiana. De acuerdo con el ordenamiento judicial de Colombia, se puede establecer en forma inicial que el administrador, profesional o tecnólogo, del SGSST puede ser condenado e incluso con privación de la libertad, a causa de la falta de gestión y el desconocimiento de las responsabilidades que asume cuando realiza su labor, teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidades legales, aplica como principio legal del Código Penal. En Colombia, la responsabilidad penal debe ser considerada en las actuaciones de los particulares, por lo tanto, es importante que el administrador del SST conozca sus responsabilidades. Recordando que quien incumple los deberes de protección y seguridad que se exige de todo empleador, puede cometer un homicidio culposo o lesiones personales culposas. Para calificar como culposa una conducta humana, no solo tiene que lesionarse a la persona, sino que, además, debe existir una voluntad dirigida a realizar dicho acto de negligencia. El hecho punible puede ser realizado por acción u omisión, con dolo, culpa o preterintencional. Culpabilidad dolosa. Artículo 22 del Código Penal, dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando acepta previéndola al menos como posible. Ejemplo, cuando el empleador que por circunstancias personales se ampara en la relación laboral para cometer un homicidio y ordena a su trabajador ejecutar una labor insegura, con malos elementos de protección personal, conociendo de antemano el resultado. Hecho punible, acción que puede ser penalizada por la ley. Artículo 23 del Código Penal, culpa. La conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión del resultado previsible, o cuando habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. En accidente de trabajo o enfermedad profesional las generalidades de la culpa pueden ser ocasionadas por negligencia, imprudencia o impericia. Negligencia. La persona que por una conducta indolente, perezosa, apática o desidiosa deja de realizar una determinada conducta a la cual estaba jurídicamente obligada. Es ejecutar una actividad sin la diligencia necesaria para evitar un resultado dañoso que no se quería. En sí es un descuido en el comportamiento.
para determinar si la conducta negligente del empleador que ocasiona lesiones o muerte del trabajador puede considerarse una conducta punible en modalidad culposa se debe tener en cuenta. 1. Que la negligencia del empleador sea la ocasión directa del resultado lesivo para el empleado. 2. Que el empleado no hubiere consentido su puesta en riesgo o peligro. 3. Que el resultado lesivo hubiere sido previsto como posible por parte del empleador. 4. Que la conducta riesgosa del empleador que generó el accidente no haya sido permitida por la ley o por las normas de seguridad. También es negligencia. No proporcionar los elementos de protección personal. No capacitar a los trabajadores en uso de EPP y otros. No desarrollar el programa de salud ocupacional. No informar sobre el estado de salud de un trabajador. Imprudencia. Es obrar sin aquella cautela que según la experiencia corriente debemos emplear en la realización de ciertos actos. Es un comportamiento inadecuado sin la suficiente valoración de la conveniencia o inconveniencia o la oportunidad o inoportunidad. Es un acto sin las precauciones debidas. Ejemplo, se presenta cuando un empleador ordena a un trabajador nuevo realizar una labor de gran complejidad sin la previa capacitación. Impericia. Es la insuficiente aptitud para el ejercicio de un arte o profesión. Es la falta de aquella habilidad que requiere determinadas funciones. Falta de la técnica ordinariamente exigida para el adecuado desarrollo de determinada actividad. Ejemplo, se presenta cuando en el ejercicio de asesorías o actividades con las empresas se obra mal, sin el correspondiente conocimiento, profesionalismo o técnica. 4. Régimen de sanciones en el Sistema General de Riesgos Laborales. Responsabilidad laboral. Frente a estos incumplimientos derivados de la relación laboral, surge igualmente las sanciones de carácter administrativo de la Ley 1562 de 2012 artículo 13, dice: el incumplimiento de los programas de salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta 500 a salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. Responsabilidad civil. El pago de esta indemnización al trabajador y o familiares, a causa de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, que se presenta por culpa del empleador es asumido por el empleador. El empleador es responsable con su patrimonio, y no puede dicho monto descontarse de lo pagado por la ARL, ya que la seguridad social no cubre la falta de diligencia y cuidado en prevención de riesgos laborales que le debe el empleador a sus trabajadores. Código Civil Art. 2356 dice: por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. El pago se basa en la edad del trabajador, el salario y magnitud del daño. Los componentes y el monto lo deciden un juez o la Corte Suprema. Vida probable. Daño moral. Daño fisiológico. Daño familiar. Responsabilidad penal. El monto de los daños no se encuentra tarifado y depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiarios. Artículo 97 del Contador Público. Responsabilidad civil derivada del hecho punible, indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible, el juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente, en moneda nacional, hasta 1.100 a salarios mínimos legales mensuales. Art. 109 del Contador Público. Homicidio culposo: el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 y 108 a meses y multa de 26.66 y 26.66 a 150 SMLMV. Art. 111 del Contador Público. Lesiones personales: el que causare a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Estas sanciones se fijarán dependiendo del tiempo de incapacidad y el tipo de perturbación que se cause con el accidente de trabajo y que pueden llegar a ser hasta 10 años de prisión y hasta 100 SMLMV. Responsabilidad administrativa. La Ley 1562 de 2012 modificó el art. 91 del Decreto 1295 de 1994, estipulando lo siguiente:
En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 1.100 a salarios mínimos legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales.